Queridos teleamigos, bienvenidos a este programa con un invitado muy especial, el doctor Antonio Caponetto, quien viene desde Argentina y cuya presencia le da razón de ser al nombre de este programa, Especiales Teleamiga. Doctor Antonio, bienvenido a Teleamiga, a Bogotá, a Colombia. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Gracias. Antes de proceder a la entrevista formalmente hablando, vamos a pasarles un cortico video acerca de la reseña biográfica de nuestro invitado de hoy. Antonio Caponetto nació en Buenos Aires, Argentina, el 29 de septiembre de 1951. Es profesor de historia, doctor en filosofía, investigador durante 30 años del CONICET y director de la revista Cabildo, con tendencia nacionalista y católica en Argentina. Desde muy joven, Caponetto se dedicó a la docencia, primero como maestro y luego como profesor de historia, título que obtuvo en la Universidad de Buenos Aires. Ya vital e intelectualmente maduro, alcanzó el grado de doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Guadalajara, que supo distinguirlo como profesor honorario, en la que dicta cátedra desde hace más de 10 años. 4 preocupaciones cardinales rubrican el derrotero intelectual de Antonio Caponetto: la historia, la pedagogía, la política y el arte poético. Autor de más de 30 libros, entre los que se destacan títulos como Pedagogía y Educación, La misión educadora de la familia, Hispanidad y leyendas negras, La iglesia traicionada, Educadores católicos, Nacionalismo e independencia y No lo conozco, del iscariotismo a la apostasía, profesor de enseñanza media en institutos privados en Buenos Aires, jefe de misión en la Cátedra de Historia de la Cultura, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Sociología en la Escuela Superior de Guerra, profesor del Diplomado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, profesor en el Instituto Miles Christi, Carlos King, Peya, en Buenos Aires. Vastísima es su experiencia como conferencista. Fue participante de la conferencia acerca del proceso de desacralización, cursos de cultura católica en Buenos Aires, expositor en la conferencia El neomarxismo y la religión en el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales, expositor en la conferencia Pedagogía y Educación de la Universidad Nacional de San Luis, expositor en el curso de formación y perfeccionamiento docente en Buenos Aires en 1983 y participante y expositor en decenas de cursos de esta naturaleza a lo largo y ancho de la geografía argentina y en otros lugares del mundo. Inquieto y reconocido intelectual nacional e internacionalmente, participante en diferentes reuniones científicas de todo orden, autor de innumerables publicaciones y artículos que han tenido difusión en diferentes medios nacionales y extranjeros, asesor pedagógico en diferentes instituciones de su país, miembro fundador de la Corporación de Científicos Católicos, miembro consultivo de la Fundación Gladius del Pensamiento Católico, miembro de la Sociedad Católica Argentina de Filosofía, director de varias investigaciones científicas, director de varias tesis de licenciatura y de grado, lo que constituye a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Antonio Caponetto, como uno de los más sólidos intelectuales católicos de la actualidad, por su trayectoria, por su actitud y por su vida como católico consagrado. Bien, después de haber visto ustedes este pequeño video que habla de la reseña biográfica de nuestro invitado, ¿quién es el autor de este par de libros, que para nuestro caso pues cobran un especial interés? La iglesia traicionada, publicado en el 2008, y No lo conozco, del iscariotismo a la apostasía, publicado el año pasado. Ambos con un tema de mayor importancia, y es acerca de Jorge Mario Bergoglio, su gesta como arzobispo y obispo en Buenos Aires y en Argentina, el primer libro, La iglesia traicionada, del 2008, 5 años antes de que fuese nombrado Papa de la Iglesia Católica, y ya el libro No lo conozco, del iscariotismo a la apostasía, que habla concretamente ya de su labor como Papa en su primer año. Don Antonio, nuevamente bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí, don Antonio. Desde que usted llegó me surgen estas inquietudes. ¿Cuál es la opinión conocida por usted acerca de la labor que en Teleamiga se viene realizando con los programas del doctor José Galat y del doctor Rafael Arango? Programas que vienen criticando abiertamente el papado de Jorge Mario Bergoglio. ¿Cuál es la percepción que usted tiene acerca de lo que la gente piensa de estos programas y posteriormente qué es lo que usted concretamente piensa sobre esto? Yo tomé conocimiento de la existencia del programa del doctor Galat por un joven amigo hace aproximadamente de esto año y medio o 2 años. No lo conocía. Y paradójicamente fue gracias a este joven que me puse en contacto con Teleamiga y en contacto específicamente con el programa Un Café de Galat. En la Argentina la percepción que se tiene es prácticamente la misma que tengo yo, que se trata de un programa necesario y valiente. Es decir, un programa en el que se aunan los 2 principios que pedía Solzhenitsyn, lucidez y coraje al servicio de la verdad. La lucidez sola, sin valentía, es inconducente. Pero la valentía sola, sin lucidez, produce el mismo efecto disolvente. Entonces, se necesitan las 2 propiedades, lucidez y coraje. Las veces que yo he visto el programa, que no han sido muchas, lo que me ha llamado la atención ha sido justamente esa combinación entre la lucidez y el coraje. Y mi opinión personal es que deberían continuar y perseverar en esa misma dirección. Lucidez y coraje. ¿Qué vendría a aportar el elemento verdad en esta nueva trilogía, en este nuevo binomio? Lucidez y coraje. La verdad que vendría. No, es que las 2 propiedades a las que alude Solzhenitsyn las alude en relación con la verdad. ¿Ya? Él dice, ¿cómo servir a la verdad? ¿Cómo cooperar a la verdad? ¿Cómo ser cooperadores de la verdad? Pues hay muchas formas, pero las 2 formas a través de las cuales él garantiza un servicio completo es aunando concordemente, armónicamente, estas 2 cualidades. La lucidez, o sea, la clarividencia, las ideas claras, las ideas rectas, los criterios adecuados, y el coraje. Porque puede darse el caso de un intelectual que tenga lucidez, que tenga clarividencia, pero que no tenga la fuerza o la valentía necesaria como para poder dar testimonio de la verdad. Y puede darse el caso contrario, de una persona que tenga el ímpetu, tenga el brío, tenga el empuje. Las ideas claras, incluso pues sus ideas. Pero si no tiene las ideas claras, la valentía por sí sola se va a estrellar. Las 2 propiedades se necesitan. La lucidez y el coraje, pero ambas al servicio de la verdad con mayúscula, Dios. Entonces, lo que yo estoy pidiendo y aquello a lo cual yo estoy instando y lo que estoy reclamando es que nosotros los católicos tengamos estas 2 propiedades, no la lucidez sola, la lámpara debajo del celemín, no la lucidez sola, sino la lucidez acompañada del coraje. Y no el coraje solo, sino un coraje que esté iluminado por la lucidez. Perfecto. ¿Qué observa usted, qué opina usted acerca del hecho de que la Conferencia Episcopal Colombiana se haya pronunciado en contra de Teleamiga previa a la visita de Jorge Mario Bergoglio en septiembre del año pasado y haya supuestamente declarado una excomunión al doctor José y al canal, cosa que simplemente no ha sucedido porque no ha cumplido ninguno de los rigores procedimentales que existe en el Código de Derecho. ¿Qué opinión le merece esta postura? Es un abuso de autoridad, es claramente hablando un atropello y es una insensatez, porque en una época en la cual no se comulga a blasfemos, a perjuros, a sacrílegos, a heréticos, a los que hacen
ostentación de vivir contra natura y de pensar contra natura, a los que han hecho del ataque a la Iglesia una tarea sistemática, infernal y feroz, en una época en la cual a todo ese conjunto, a todo ese conglomerado de seres infames no se les dice absolutamente nada, pues el único ensañamiento, la única vía punitiva, el único castigo parece estar dirigido a aquellos que todavía forman parte del pequeño rebaño y que quieren ser testigos de la verdad oportuna e inoportunamente. Es un atropello, es una injusticia manifiesta, es un abuso de autoridad, es un acto de clericalismo y no es en absoluto pertinente. O sea que mi repudio completo y absoluto para ese tipo de gestos que se repiten tanto aquí como en mi país. Los únicos perseguidos hoy, los únicos periféricos, son los que nos mantenemos católicos, apostólicos y romanos. Para el resto es la impunidad total y la lenidad total. Y eso es irritativo y es indignante y no se puede tolerar. ¿Teme usted una excomunión en su país por los obispos? No, hasta ahora no. No, hasta ahora no y no la deseo tampoco. El único problema serio que he tenido es con un obispillo de una localidad llamada San Rafael, un personaje menor de apellido Tausi, un apellido de origen judío, que ha querido aplicarme una sanción previa a la excomunión que se llama el entredicho. Y por supuesto también con claro abuso de autoridad, ¿no? Porque según ellos esta es la hora de los laicos después del concilio, pero cuando un laico toma la palabra y señala los errores y apuntala la verdad, pues entonces rápidamente se invierte y se acaba la hora de los laicos. Ahí se aplican rápidamente las sanciones supuestamente canónicas. En la Argentina mi situación es la de un paria. Yo no tengo posibilidades de ingresar a ninguna institución católica o de disponer para hablar de ninguna institución católica. Es decir, hay una persecución tácita o implícita, pero persecución al fin. Esa es la verdad. Pertenezco al grupo de los marginados, o al grupo de los parias, o al grupo de los leprosos. De todo lo cual no me quejo, le doy gracias a Dios. Os acusarán, os entregarán a las sinagogas, os azotarán, os perseguirán. A mí eso no me preocupa, no me parece un mal destino el destino de pertenecer a la pus y la grexa, al pequeño rebaño. Lo que me preocupa es la hipocresía y el cinismo, porque el caso que comentábamos antes y el caso que traigo a colación yo son casos de hipocresía, de cinismo y de fariseísmo. Libertad absoluta para los enemigos de Dios, libertad absoluta para los enemigos de la fe y castigo y sanción para aquellos que la defienden. Bueno, esta paradoja trágica es la que señalaba San Ezequiel Moreno Díaz, cuando él decía que repudiaba las conductas de aquellos que se deshacen en terneza y en remilgos y en amabilidades para los judíos, los masones, los liberales, los socialistas, los comunistas, pero toda esa terneza que dirigen a los enemigos de la religión católica no guarda ninguna proporción con la dureza que nos aplican a nosotros. Así que yo aprovecho también esta ocasión para honrar la memoria de San Ezequiel Moreno Díaz, del que se cumplieron 170 años de su natalicio el pasado 9 de abril. De grata recordación aquí en Colombia, santo de Colombia. Por cierto que sí, fue canonizado por Juan Pablo II en vísperas del 5º centenario del descubrimiento de América, el 11 de octubre de 1992. Sin ser colombiano, adelantó su apostolado aquí en Colombia. En Pasto, específicamente, sí, señor. Nadie quiere ser excomulgado, faltaba más, pero esa posibilidad técnicamente existe. En el caso de que incluso la Iglesia, pongo este ejemplo concreto, que es algo que puede suceder, no solo para usted, para cualquiera de nosotros que estamos buscando defender la verdad de Cristo. Aunque se aplicasen las normas y los pasos que exige el derecho canónico para declarar a una persona excomulgada, en el caso de la actual Iglesia, de los actuales jerarcas que se han tomado la Iglesia, ¿es válida esta excomunión? Yo no soy canonista, Alejandro, soy un simple fiel, un simple parroquiano. Entiendo que si hay un abuso de autoridad, y entiendo que si la autoridad no tiene licitud de origen ni licitud de ejercicio, luego cualquier medida que tomase de esa naturaleza es una medida nula o írrita. Por lo tanto, no sería otra cosa más que un atropello más de lo que estamos tratando de señalar. Pero
seamos prudentes en esto, no nos precipitemos, porque por el momento lo que estamos viviendo es un estado de persecución, de acorralamiento, de acoso y de amedrentamiento. Aquí lo que se pretende es inspirarnos un temor ante una sanción o ante un castigo para que no hablemos. Pero nosotros preferimos seguir el consejo de nuestro Señor. No temáis, yo he vencido al mundo. No tengáis miedo. Le comentaba yo antes de entrar que convocamos por las redes a muchos teleamigos a que formulasen sus preguntas para esta entrevista. Don Antonio Caponeto Timpanaro le pregunta Chabela Ruiz, ¿quiénes fueron sus padres? ¿De qué nacionalidad son? Bueno, mi apellido es inequívocamente italiano. Sí. Los dos. Sí, sí, papá y mamá eran italianos, sí, sí, del sur de Italia, de Sicilia. Yo le pregunto, háblenos por favor algo acerca de su familia, su esposa, sus hijos. ¿Cómo asumen esta gesta que usted viene adelantando, casi heroica y solitaria en muchas ocasiones? No, yo no llevo adelante ninguna gesta, ni ninguna epopeya. Sabemos que sí, pero bueno. No, de ninguna manera. No, somos una familia común y silvestre. Mi esposa y yo llevamos 43 años de casados. ¿Se llama cómo su esposa? Susana, tenemos dos hijos grandes, ya crecidos. ¿Se llaman cómo? ¿Cómo se llaman ellos? María Verónica y Martín Miguel. ¿Qué hacen ellos? Bueno, trabajan, María Verónica trabaja de psicopedagoga y Martín Miguel trabaja de guardavidas, no sé qué nombre le dan aquí. ¿Trabaja de qué? De guardavidas, el que trabaja en la playa, de rescatista. Ya. Sí. Salvavidas, sí. Sí, no sé qué nombre, tampoco sé yo qué nombre se le da allí. Ya, perfecto. Marta Elena escribe esto, Marta Elena Hernández, que me parece que es lo que encierra lo que muchos de nuestros televidentes sienten, y yo personalmente también. Dice Marta Elena Luna Hernández, quiero escuchar esta charla, reafirmar mi fe, no quiero quebrantarle por no tener razones contundentes en mi corazón, quebrantarle a Cristo, por no tener razones contundentes en mi corazón y en mi mente. Quiero encontrarme fuerte cuando comience el combate espiritual. Jesús, José y María sean mi estandarte. Nati Soklar le pregunta, ¿es legítimo el papado de Bergoglio? Recién hacíamos la distinción entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. En este caso en particular hay muchas sospechas sobre ambas cosas. Hay sospechas sobre la legitimidad de origen, porque no solamente tenemos el libro de Socchi, Nonne Francesco, en el cual, como buen periodista, ha recogido una serie de informaciones que permitirían conjeturar la existencia de una serie de irregularidades en ese cónclave, sino que además de las crónicas de Socchi sobre las supuestas irregularidades del cónclave, hay otro hecho menos conocido y que en estos días que he estado aquí he dado a conocer, acerca de esa reunión que se llevó a cabo en el año 2005, cuando era Papa Juan Pablo II, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. Se lleva a cabo una reunión judeo-católica, en la cual, bajo los auspicios de la comunidad de San Egidio, se juntan dos cardenales católicos, Juan Pablo II, además, y Ratzinger, y el gran rabino de Roma, llamado Ehrenkratz. Y se les propone que hagan un viaje, que parta de Roma, pase por Tel Aviv, llegue a Auschwitz, en Auschwitz se hace una celebración conjunta y vuelven a Roma. Cuando vuelven a Roma son recibidos en un ágape cordial y fraterno, toma la palabra el rabino Ehrenkratz, agradece lo que se ha hecho y propone seguir adelante con esa amalgama judeo-católica. Y el gran rabino Ehrenkratz dice, no sabemos si esta amalgama va a ser posible en lo sucesivo, sobre todo si llegara a sucederle a su santidad algún obispo latinoamericano no tan sensible a esta juntura, a esta unión, excepto, dice el rabino,
si subiera Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires. Esto fue en el año 2005. Quiere decir que entonces, 8 años antes de que este hombre llegara a la silla petrina, ya el gran rabinato, la sinagoga, el CAL, ya tenía puestas sus miras en él. Si a eso se le suma la solidaridad de la masonería, dada a conocer explícitamente desde el instante mismo en que fue elegido hasta nuestros días, cabe conjeturar, y subrayo lo de conjeturar, trato de hablar con la mayor propiedad posible en un tema tan delicado, cabe conjeturar, cabe trazar la hipótesis de que hay una ilegitimidad de ejercicio, es decir, de que fue ejercido su poder inaugural, fue otorgado su poder inaugural, merced a una maniobra judeo-masónica. Yo sé que hay muchas personas, y las entiendo, que no creen en las tesis conspirativas o en la tesis del complot. A mí tampoco me gusta abusar de la tesis del complot o de la tesis conspirativa, creo que hay que ser muy cauteloso en esto, pero indudablemente estos hechos son concretos, son hechos constatables, son hechos documentados, y es evidente la presencia de la judeo-masonería detrás de la elección de Jorge Mario Bergoglio. Entonces, sintetizando o recapitulando, hay motivos para sostener la hipótesis de que no hay legitimidad de origen en este pontificado, cosa que además se potencia o se corrobora cuando el mismo Bergoglio, a los pocos días de haber sido elegido, dice algo muy curioso acerca de la presencia del Espíritu Santo, que a veces, dice él, aletea el Espíritu Santo de una manera extraña y engañosa. Yo recogí esta frase en el primer artículo que escribí, que se llama Recen por mí, el primer artículo que escribí cuando él sube a la silla petrina. Y entonces uno puede llegar a esta conclusión. Nadie niega que el Espíritu Santo se haga presente y patente en el cónclave, pero de allí, non sequitur, de allí no se sigue que los cardenales sean dóciles y receptivos a la presencia y a la patencia del Espíritu Santo. Con lo cual, sintetizando lo que quiero decir a propósito de la pregunta que se me formula, es que hay motivos para pensar en la ilegitimidad de origen. Y después, lamentablemente, hay motivos sobrados para pensar en la legitimidad de ejercicio, porque la legitimidad de ejercicio ya es independiente del origen, si es espurio o si es genuino. La legitimidad de ejercicio la da, como en cualquier poder o como en cualquier autoridad, la serie de actos que comete o que omite aquel que ejerce un poder, sea un poder civil o un poder eclesiástico. Bueno, lamentablemente, si por los frutos los conoceréis, hoy estamos ante una gestión cuya legitimidad de ejercicio es puesta en duda ya no solamente por mí, que soy un simple laico, sino por un conjunto de obispos, de cardenales y de intelectuales de primerísimo nivel que no hacen otra cosa más que destacar y señalar la cantidad interminable de heterodoxias, de actitudes heretizantes, cuando no claramente heréticas, y aún de gestos que son gestos cuasi apostáticos o apostáticos. Entonces, sintetizando la pregunta que me hace esta señora, Nati Zuckler, mi respuesta sintética, ahora que he explicado esto, y perdone que me haya demorado, pero hay respuestas que no se pueden responder en un minuto. porque hay preguntas muy serias como esta, claro que sí. Entonces tengo que prolongarme deliberadamente y explayarme. Mi respuesta, recapitulando lo dicho, es que existen motivos para pensar seriamente en que no hay ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. Justamente sobre la ilegitimidad o legitimidad de ejercicio, sus dos libros tratan el tema, pero hay un factor importante tener en cuenta en la supuesta ilegitimidad de origen del papado de Francisco, y es, recuerde usted la biografía del cardenal Gottfried Daniels, quien reconoce a ser parte y encabezar. Bueno, esa es la otra parte de la tesis conspirativa que el mundo no quiere aceptar, o que el común de la gente no quiere aceptar. Pero eso, doctor Caponetto, lo vamos a mirar después del siguiente corte. Ya volvemos.
Bienvenidos de nuevo, queridos telamigos, a Especiales Telamiga, con nuestro invitado de hoy, el doctor Antonio Caponeto. Retomemos, doctor Antonio, el tercer elemento a tener en cuenta para establecer la posible ilegitimidad de origen del Papa Francisco, y son las declaraciones del cardenal Gottfried Daniels en su biografía. Brevemente, por favor. Yo creo que también ha sido escandaloso el hecho de que se haya dado a conocer públicamente la existencia de una logia, la logia de Saint Gall, que habría tenido una actividad expresa, ya sea en el forzamiento de la abdicación o destitución de Benedicto XVI, como en la elección de Jorge Mario Bergoglio. Por eso, y retomando, para aquellos que, y yo entiendo, insisto, que son reacios a la aplicación de la tesis conspirativa o de la tesis del complot, sin más, y aclaro que también yo soy reacio a aplicar sin más esta tesis conspirativa, pero aún así, para aquellos que son o seamos reacios, estamos ante hechos que son indubitables. Aquí hay una señalización expresa de la sinagoga 8 años antes, diciendo: este es mi hijo bien amado, este es el señor que va a continuar esta amalgama herética judío-católico, Jorge Mario Bergoglio, y una logia que conspira, ya sea para acelerar la destitución de Benedicto XVI, como para asegurarse la elección de Jorge Mario Bergoglio. Ahora, nosotros como católicos estamos obligados a sobrenaturalizar nuestra mirada. Está muy bien que tengamos una mirada fenomenológica, positiva, está muy bien que constatemos hechos, que comprobemos datos, experiencias, pero tenemos que sobrenaturalizar nuestra mirada. Entonces, más allá de la reunión auspiciada por San Egidio, más allá de la logia de Saint Gall, más allá de los pormenores que cuenta Zocchi en su libro, más allá de todo eso, lo que sabemos nosotros es que está previsto y está anunciado por nuestro Señor que pueden ocurrir estas cosas. Es decir, no podemos ser católicos si no aceptamos la totalidad de la doctrina católica. Y como constitutivo de esa totalidad de la doctrina católica está la posibilidad de que aparezca o un pastor insensato, o un pastor que sea un simulador, un pastor infiel, está en las antiguas profecías veterotestamentarias, o en la posibilidad de que aparezca una fiera de la tierra, que está en el capítulo 13 del Apocalipsis. Pero le pido que no se me adelante, porque ese tema lo vamos a tratar con las preguntas, por favor. Le pregunta Cecilia Pulido: ¿qué sucedería en el supuesto caso de que Jorge Mario Bergoglio excomulgue o declare enemigo al cardenal Robert Sará y a Raymond Burke? ¿Se daría el cisma en forma oficial? ¿Le pregunta? Pero es que es una pregunta recurrente, la gente, yo la entiendo, pero la historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido. La historia es historia de lo que fue, no de lo que podría pasar. Yo no tengo la bola de cristal. Creerán que porque soy argentino estoy obligado a ser paranoico o megalómano. Yo soy un simple laico, soy un simple fiel. ¿Qué sé yo lo que puede pasar? ¿Cómo puedo saber si va a excomulgarlo a Sara o a Berg o a quien fuere? No lo sé, no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que en la Iglesia, de hecho, hay un cisma. En el último Via Crucis que dirigió el Papa Benedicto XVI, llamó la atención también que dijera: Señor, hoy tu Iglesia hace agua por los 4 costados. Señor, hoy parecería que la cizaña prevalece por sobre el trigo. Bueno, esas son las cosas ciertas, cosas que sabemos que están ocurriendo y que fueron dichas. O sea, fue un pontífice el que dijo: el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Fue un pontífice el que dijo que estábamos en el proceso de autodemolición de la Iglesia. Fue otro pontífice el que dijo que los enemigos se sientan a mi mesa. Entonces, esos son hechos concretos, o sea, va más allá de las hipótesis, de las conjeturas o de los futuribles. Ahora, ¿qué puede pasar si me excomulga a mí o si lo excomulga a usted? ¿Qué puede pasar si lo excomulga a tal o cual cardenal? Yo no lo sé, no lo sé. Y acá le pido a la gente también que tenga un mínimo y elemental y básico acto de prudencia y acto de humildad intelectual. Yo no sé lo que va a pasar. Es indudable que no sería deseable. Hasta ahí uno puede decir, no sería deseable, no sería bueno, no sería alentador, no sería positivo, no sería un gesto edificante que excomulgara a cardenales que le están señalando la recta doctrina. Lo cierto, doctor Antonio, es que
el católico de a pie, el católico de la calle, que muchos de ellos formulan estas preguntas, con sus preguntas están evidenciando unos posibles escenarios y ellos sospechan, ven y entreven que realmente, estando viviendo la crisis en la que nos encontramos en la iglesia, estos posibles escenarios se van a dar y la gente está obviamente inquieta. Yo creo que esto apunta hacia el temido cisma, aunque esto ya me quedó muy claro para mí que no es un futurólogo y tampoco un megalómano, a pesar de ser argentino. Claro, sí. Usted sabe Yo que le hago esta pregunta, ¿por dónde y cómo cree usted que se presente formalmente el cisma anunciado? Ya me dio una respuesta sobre la bola de cristal, pero sobre cosas, por lo menos factos, hechos fácticos. Es que yo creo que hay que considerar el cisma en dos sentidos, ¿sí? Lato sensu y stricto sensu, en un sentido lato genérico y en un sentido estricto. En un sentido lato es indudable que ya existe el cisma. Así es. Es decir, yo no me siento miembro de la misma iglesia de la que se sienten miembros los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina, por no mentar a otras conferencias en tierra que no sea la mía. No tenemos la misma lex orandi, no tenemos la misma lex credendi, no tenemos el mismo credo y no tenemos los mismos mandamientos. Dos iglesias. Claro, indudablemente es evidente que hay un cisma en sentido lato, hablando en sentido lato, hay un cisma de hecho, es evidente, o sea, yo no me siento partícipe de lo que los obispos argentinos, e insisto que estoy acotándome a ellos para no hablar más de los obispos propios de aquí, me parecería un poco desubicado, pero yo no me siento en comunión con esta clase de personas. Entiendo que son dos iglesias distintas, que es lo que decía el padre Julio Membiel. Estamos viviendo el drama de una iglesia escindida. Por un lado está la iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia de siempre, y por otro lado la iglesia de la publicidad, la iglesia de las promesas y la iglesia de la traición, la iglesia traicionada. Entonces yo creo que de hecho existe un cisma y que para eso sí que no se necesita ninguna bola de cristal, porque lo que estamos viviendo es una situación traumáticamente cismática. O sea, no hablamos el mismo idioma con la jerarquía eclesiástica, no hablamos el mismo idioma. Se está dando esa situación terrible que decía San Jerónimo, con los herejes ni el lenguaje en común se puede tener. No tenemos un lenguaje en común con la jerarquía católica oficial que ocupa la Iglesia. Entonces, en sentido lato ya está el cisma, no sé qué otra cosa más haría falta para probarlo. Ahora, en sentido estricto, en cuanto a que haya una declaración detallada, puntillosa, formal, estrictísima, bueno, eso obviamente no lo tenemos. No lo tenemos. ¿La ve futura en el panorama cercano? ¿Es una posibilidad? Yo creo que sí, es indudable, porque cada vez más Bergoglio se presenta como la cabeza de la iglesia traicionada, de la iglesia perjura, de la iglesia de la abyección, de la iglesia de la iniquidad, de la blasfemia, del sacrilegio, cada vez más. Y esto no me cansaré de repetirlo, esto lo digo con temor y temblor, esto lo digo con un profundo dolor y con una herida que me carcome lo más íntimo de mi ser. Esto no lo digo restregándome las manos y festejando jubilosamente que esto suceda. Esto lo digo con un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Y esto es lo que no entienden los enemigos de la fe católica. Creen que estamos de jolgorio, que estamos de fiesta, que estamos de jarana, presenciando el espectáculo del derrumbe de la barca. No, estamos como náufragos viendo cómo se derrumba una barca y pidiéndole a nuestro Señor que se cumpla su promesa. Nuestra barca. Claro, es la nuestra. Yo rezaré por ti para que no desfallezca tu fe. Entonces, estamos como náufragos pidiendo que la barca no se termine de hundir y confiando en que no se va a hundir. Pero no es una actitud festiva, la mía en particular. Yo no voy de lugar en lugar especializándome en decirle a la gente, miren qué alegría, no tenemos papa, qué alegría, no hay legitimidad de origen, no hay legitimidad de ejercicio. Esto es un drama que estamos viviendo. Con seguridad, don Antonio, y todos los enemigos, nosotros compartimos ese dolor, esa tristeza, con muchos de otros católicos hermanos en el mundo entero. ¿Vislumbra usted en ese panorama de cisma que tenga un protagonismo especial el cardenal Raymond Burke? Es posible porque es uno de los hombres que habló antes o que habló primero
en relación con la gestión de Bergoglio, ¿verdad? No me refiero a un antes remoto. Pero sí, indudablemente fue uno de los hombres que primero dio a conocer su disconformidad o su oposición. No es el único, pero junto con otros lo ha hecho, yo ese mérito se lo reconozco. Ahora, también es cierto que estos cardenales, que son hombres de lucidez, son hombres de coraje, yo no digo que no, dicen hasta donde quieren decir y dicen hasta donde pueden decir. Yo no es que se los esté reprochando o objetando, simplemente como simple laico quisiera que dijeran algo más. Realmente quisiera que hicieran carne en ellos ese navega hacia alta mar, ¿no? Que pide nuestro Vacío Señor. y sentimiento que compartimos muchos católicos en el mundo, doctor Antonio. Pregunta Héctor Segovia Tavera. Si nos puede contestar y sabe cuál es la realidad de poner la imagen de Lutero en el Vaticano, cuando lo hizo Francisco recientemente. Y es un claro e inequívoco gesto heretizante por un lado y proherético. O sea, es una confraternización inicua que clama al cielo con alguien que fue condenado y cuya condena no ha sido levantada. O sea, Lutero ha sido condenado. Además, es bastante conocida la conducta final de Lutero, que se suicida. Es decir, que tampoco estamos hablando en términos meramente humanos de una figura que sea edificante desde el punto de vista puramente humano, con independencia de su herejía manifiesta, ¿no? Entonces, Bergoglio hace el elogio y el panegírico de un hereje y un suicida. Y resulta que después los que molestamos, los que molestan, son los verdaderos santos de la Iglesia, o los verdaderos fieles para los cuales reserva dos epítetos duros, el de pelagianos y el de gnósticos. Entonces, los pelagianos y los gnósticos somos los católicos, apostólicos y romanos, y los herejes y los suicidas son puestos como paradigmas, como arquetipos, como modelos, pero es una locura, esto es una demencia, es un manicomio. Una locura. O sea, no hay psiquis humana que pueda aguantar semejante dualidad, semejante anfibología, semejante crapulosidad y semejante cinismo. No se puede soportar el fariseísmo. Esto es, como dice el Evangelio, hiede, Señor, hiede. Esto hiede, no se soporta Pero más. ese punto realmente es una radiografía de la altura de los tiempos en los que nos encontramos, en donde al final de los tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Para después del corte, porque ya volvemos, le pregunta Alba Luz Hernández Cárdenas, y por favor la respuesta cuando volvamos. Yo he escuchado que Jorge Mario Bergoglio tiene un hijo en Argentina. ¿Es cierto? ¿Qué se sabe de esto en Argentina? Ya regresamos. Un segundo, por favor. Bienvenidos de nuevo, queridos teleamigos, a esta entrevista con el doctor Antonio Caponetto, primera de dos. La primera con las preguntas de ustedes, queridos teleamigos, que le formulamos al doctor Caponetto, y la segunda con cosas puntuales, preguntas puntuales sobre sus dos libros. Brevemente, doctor Caponetto, le pregunta a Alba Luz Hernández que ella ha escuchado que Jorge Mario Bergoglio tiene un hijo en Argentina. ¿Esto es cierto? ¿Qué se sabe de esto en Argentina? Yo no sé absolutamente nada, no me consta absolutamente nada y la pregunta me parece improcedente. Yo creo que más que estar preocupado por el chisme de si tiene un hijo, que desde ya me parece un disparate, la noticia, estaría preocupado, muy preocupado, por saber si el cardenal Bergoglio tiene las llamadas por Santo Tomás de Aquino hijas de la asedia. La asedia es un pecado gravísimo, poco tratado y poco conocido, vinculado al demonio del mediodía, la tristeza espiritual,
la pereza espiritual, y Santo Tomás, cuando habla de la acidez espiritual o asedia, dice que de la asedia brotan una serie de hijas, conocidas como hijas de la asedia: el torpor, el rencor, la inestabilidad de tiempo y de espacio, la insatisfacción respecto de sí mismo, el avinagramiento de la vida. Hay un montón, son 7, según Santo Tomás, las principales hijas de la asedia. Entonces, estoy más preocupado por saber si Bergoglio tiene hijas de la asedia y no un supuesto hijo desparramado por el mundo. Indudablemente todo católico tendría que estar preocupado si Pero igual esas no sé son, de si dónde esas son sale sus- esta noticia. Realmente me parece una noticia amarillista, sensacionalista, de mal gusto. Yo no quiero descender a ese nivel de la conversación. Perfecto. Sinceramente no sé. La primera vez que lo escucho, por otra parte. En Buenos Aires jamás se habló de eso. Perfecto, muy bien, don Antonio. Le pregunta Diana Carolina Bermúdez, ¿será que Francisco no cree en las apariciones de nuestra Madre Celestial en su pedido de consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón? ¿Qué piensa al respecto? Y el que puede lo más, puede lo menos. Indudablemente decir puede lo más, que es cometer actos heréticos, actos blasfemos y actos sacrílegos, ¿por qué no va a poder lo menos en esta proporción, que sería no prestarle atención al pedido de consagrar Rusia o de celebrar y conmemorar el centenario de Fátima como hubiera correspondido y no del modo en que se hizo, que terminó todo en un altar lleno de símbolos extrañísimos que todos hemos visto? Sí, él no es un hombre que se caracterice por su devoción mariana, ¿no? Nunca en su arzobispado, en su labor como obispo, se caracterizó por eso. Él tenía y tiene todavía, creo yo, una advocación a la Virgen de Satanudos, una advocación mariana. Insistía en la veneración hacia la imagen de la Virgen de Satanudos, pero en la práctica yo no creo que él sea un hombre demasiado propenso a la mariología. De hecho, es sabido que donde está María no pueden estar las herejías. Donde está la Virgen no están las herejías. Y me gustaría que la Virgen estuviera más presente en su vida, más presente, precisamente para asegurarnos que no estuvieran cercas las herejías. Ya se sabe que María es develadora de todas las herejías y que ella, como está prometido, aplastará la cabeza del infame. Así que una de las cosas que nos sentimos moralmente obligados a hacer es encomendarlo a la omnipotencia suplicante. Yo esto lo he dicho en las charlas que he dado aquí en estos días. Tenemos que pedir expresamente a la omnipotencia suplicante, a María Santísima. Gladys Zapata Farhat, señor Caponeto, Bergoglio es el falso papa que le está abonando el terreno al nuevo orden mundial y al anticristo. ¿Qué opina usted? Lo acabo de explicar esto. Yo, en el terreno de las conjeturas y las hipótesis, todo cabe. Es decir, cabe la posibilidad de que este hombre, ya lo he escrito esto, cabe la posibilidad de que este hombre sea el pastor embustero, el pastor mentiroso, el pastor simulador. Cabe la posibilidad de que sea la fiera de la tierra, que está en el capítulo 13. Es decir, caben todas estas posibilidades. Son presentables todas estas posibilidades. Ahora, el proceso está en curso y lo que yo estoy haciendo es un diagnóstico de lo que estoy viendo. Ahora, la certeza absoluta de que efectivamente se trate de eso, yo personalmente no la tengo. Sobre el hecho se dará, que es lo que habrá que esperar. Pierre Borges Arronategui le pregunta, doctor Caponeto, ¿qué cree usted que vendrá a la iglesia después de Bergoglio? ¿Y de qué manera los católicos podremos reconstruirnos? Lo que vendrá después de Bergoglio tampoco lo sé. Estamos siempre en el terreno de las precipitaciones. Personas que quieren que uno ponga la cabeza dentro del cielo y le pregunte a Dios, Dios mío, hazme el favor, por ser yo, Antonio, dime qué es lo que está pasando, lo que va a pasar. Yo no lo sé. Permítame interceder por este teleamigo que tratando de interpretar su pregunta. Es un hecho cierto que la iglesia está en crisis. Es un hecho cierto que viene dándose un desmonte puntual, sistemático, de toda la institución católica a todos sus niveles.
magisterio, tradición, palabra, todo el tema moral. La gente de a pie, y quiero interpretar a un Pierre Boris en esta pregunta, está inquieta porque sabe que su iglesia está siendo desmontada. Por supuesto. Y sabe que hay un protagonista en esto que se llama Jorge Mario Bergoglio. La gente se pregunta, ¿cómo podemos nosotros después de que pase el ciclón reconstruir esto? ¿Cómo? Desde el vértice. No sabemos si el ciclón va a pasar o si se va a acentuar. Sabemos que existe. Pero y por estamos supuesto es un viviendo hecho sus constatable. consecuencias. Ahora, a mí no me parece poco lo que estamos diciendo, o por lo menos no me parece apocado lo que estoy diciendo. Estoy acusando a este hombre de heretizante, de herético, de cismático, de sacrílego, de blasfemo. Estoy acusando a este hombre con epítetos durísimos, pero parecería que siempre uno se queda corto. No sé qué es lo que la gente quiere que yo diga. O sea, he dicho de este hombre, en primer lugar, que es Judas Iscariote. O sea, que no se explica sin el iscariotismo. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. No sé si parece poco esto que estoy diciendo. Estoy diciendo además que se le aplica a este hombre, apártate de mí, Satanás, va de retro Satanás, o sea que estaría poseso. No sé qué más tengo que decir. Estoy diciendo que este hombre está reeditando consigo el gesto de San Pedro, no lo conozco, que es un gesto apostático, no sé qué más quieren que diga. Habría que preguntarle a estas personas que están diciendo esto si conocen sus denuncias, y justamente Bueno, pero al mismo este tiempo, programa tiene esa dirección. Pero Alejandro, perdóneme, pero al mismo tiempo que estoy diciendo esto, en las conferencias que he dado en estos días, he trazado cursos de acción acerca de lo que tenemos que hacer nosotros. He trazado de manera didáctica y de manera pedagógica una serie de cursos de acción que no solamente podemos hacer, sino que estamos obligados a hacer. El testimonio de la verdad, el hablar oportuna e inoportunamente, el gritar desde los tejados, el no tener miedo, el alegraos y regocijaos, el practicar la oración vicaria, el rezar en él y por él. He trazado modestamente algunos cursos de acción. No es que yo vengo aquí a tirar una bomba, a dinamitar un edificio y después que otro llame a los bomberos. Estoy diciendo qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que el lenguaje televisivo es distinto al lenguaje académico o al lenguaje docente. Y los en la tiempos también son televisión distintos. no se puede en un minuto estar explicando todo lo que hay que hacer. Los que tuvieron la amabilidad y la generosidad de venir a mis conferencias habrán sabido, serán testigos y está grabado, de que yo me he demorado expresamente. Uno de los puntos de mis conferencias se titula justamente ¿qué hacer? O sea, es la respuesta a la pregunta ¿qué hacer? Ahora, Aristóteles dice, se necesita una vida de análisis para un minuto de síntesis. Un minuto de síntesis televisiva, ¿qué hacer? Yo no lo tengo, no Pues, lo conozco. justamente allá va la entrevista en este momento. Como buen pedagogo usted sabe muy bien que hay que repetir las verdades y las lecciones muchas veces, incluso al mismo escenario. Tenga presente, doctor Caponeto, que este escenario es distinto al escenario de sus presentaciones y que mucha gente formula sus preguntas desde lo que conoce y muchas de sus denuncias simplemente no las conoce. Después del siguiente corte vamos a justamente a intentar resolver en 5 minutos, usted sabrá dispensarnos la pregunta, ¿qué hacer? Ya volvemos, queridos teleamigos. Queridos teleamigos, bienvenidos a esta parte final de la entrevista del doctor Antonio Caponeto, primera de dos que haremos desde Teleamiga Internacional. En la primera, como ustedes se han dado cuenta, retomamos preguntas de nuestros televidentes que le formulan al doctor Caponeto. ¿Qué hacer, doctor Antonio Caponeto, en 3 minutos? Tal vez imposible, obviamente, responder responsablemente a esta pregunta. ¿Qué hacer frente a la crisis planteada pues por el obispo Bergoglio y por todo lo que representa él en este momento? Isaac G. pregunta, ¿no debemos hacer ya un frente de resistencia a este papado? ¿Una resistencia pacífica, doctrinal, magisterial y tradicional? ¿Qué esperamos? Unámonos bajo la bandera del Cordero. ¿Qué le diría a usted?
Cuando el Papa León XIII condena a la masonería, el Humanum Genus, dice: levántase insolente la secta de los masones regocijándose de sus triunfos. Tan fiero asalto pide igual defensa, y es a saber que los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones para que los errores al fin abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. Yo encuentro en este texto de León XIII un epítome, una síntesis, aclaro y subrayo, no un análisis, una síntesis de lo que hay que hacer. Una coalición de los buenos, de los virtuosos, una coalición de obras y de oraciones para que los errores al fin abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. Pero no se puede ejecutar esta coalición necesaria de los buenos en obras y oraciones si no se tiene la virtud de la esperanza, porque una de las primerísimas cosas que hay que hacer es reconquistar la tierra del alma, reconquistar la tierra de la vida espiritual, de la vida interior, allí donde se libra el primer combate. Si el primer combate no se libra a diestra, no lo podemos librar a destra. Y para poder librar el combate a destra, tenemos que tener resuelto el combate interior o la batalla interior. Como primer paso fundamental. Por eso que el primer paso es vivir en estado de gracia. El primer paso es vivir sacramentalmente y vivir sobrenaturalmente y no abdicar de la esperanza. Esto es fundamental porque tenemos que evitar la presunción pelagiana del que cree que ya está salvado, o la desesperación del loco, del orate o del demente, que cree que está todo perdido. Bueno, entre esos dos extremos habita la nobilísima virtud de la esperanza, que es la virtud del camino, como decía Santa Teresa de Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y después, gritar en el desierto, proclamar la verdad, al igual que lo hizo San Juan Bautista en el desierto. No interesa la cantidad. Esto hay que tenerlo con muchísima claridad resuelto. Caballería no aprecia multitud de número, decía Raimundo Lulio. Cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Dios no ofrece la victoria con muchos, sino con pocos. Está el ejemplo de Gedeón cuando luchaba contra los madianitas, que Dios le dice: elige hombres y guerrea, escoge hombres y guerrea. Entonces, hay que conservar la esperanza, aún sabiendo que estamos viviendo en estado de minoría y en estado de soledad. Bueno, es preferible la verdad en soledad al error en compañía, decía Santa Teresa de Jesús. Doctor Caponeto, en este escenario que se nos plantea a los católicos, tal y como están las cosas, que debemos y sentimos el deber interno de librar una batalla, no vemos generales, no vemos capitanes, no vemos en nuestros pastores esa guía que naturalmente deberíamos tener. En nuestra experiencia como buscadores de la verdad y caminantes, peregrinos de la Iglesia Católica, sentimos obviamente la ausencia del pastor, nos sentimos una especie de orfanato en este punto. ¿Cómo enfrentar esta realidad si no llega a aparecer esa cabeza, ese líder pastoral, ese líder eclesial, ese cardenal? ¿Cómo enfrentar esta realidad nosotros? La respuesta creo que la dio Melchor Cano. Cuando los pastores duermen, los perros tienen que ladrar. Tal vez sea la hora de nosotros los perros, que decía Madirán. Por eso, que yo rechazo adjetivos altisonantes como gesta o epopeya. Lo nuestro es un ladrido, es un glorioso, si se quiere, y solitario ladrido. ¿Basta ladrar, doctor Antonio, en esta situación? Lo menos que podemos hacer es ladrar. Yo diría lo primero, que seguiría. Lo menos que podemos hacer. Decía, lo que estamos haciendo es que no estamos quietos. Yo en ese sentido no creo que estemos en falta. Me parece que como laicos estamos reaccionando haciendo todo lo que podemos hacer, todo lo que está a nuestro alcance. Pero además está muy bien planteada la pregunta suya respecto de la orfandad de pastores, porque es un drama el que estamos padeciendo, esa orfandad de pastores, ese reclamo que hacía Santa Catalina: sedme viriles, que se lo decía al mismísimo Papa y también a los obispos. Estamos viviendo ese drama. Ahora, tal vez usted o quienes nos están viendo recuerden ese episodio extraordinario de los mártires de Sebaste, la famosa legión fulminata de 40 hombres que en el año 320 se convirtieron al catolicismo y que padecieron todo tipo de torturas por convertirse al catolicismo. Y que cuando ya no sabían más cómo torturarlos,
planearon una última tortura terrible, que fue desvestirlos a todos, desnudarlos y arrojarlos a un lago helado para que murieran cruelmente, con la condición de que el que quería apostatar levantara la mano, lo sacaban y rápidamente lo calefaccionaban. Pues bien, el jefe de la legión, cuando es arrojado con sus 40 hombres, le pide a Dios que le dé la fuerza para resistir la tortura. Y resisten hasta que uno no soporta más, no aguanta más, y levanta la mano y lo retiran. Entonces el jefe de la legión clama a Dios y le dice: Señor, 40 hemos bajado contigo a este lago helado, haz que 40 subamos contigo esta noche al paraíso. Y gritaba y rezaba de este modo. El verdugo que estaba controlando el martirio, cuando vio conmovido la actitud del jefe, completó el número. Se quitó él sus vestiduras, se arrojó al lago helado y dijo: Señor, somos 40. Testimonio. Entonces, que tengan cuidado los enemigos, que tengan cuidado los cardenales, los obispillos, los vaticanistas, los periodistas, los más media, que tengan cuidado, porque ellos son cifras, estadísticas, números, guarismos, multitudes. Nosotros somos 40. Amén, que así sea. Bien, bienvenidos entonces a esta primera parte de esta entrevista con el doctor Antonio Caponeto. En la segunda entrevista vibrante, en la segunda hablaremos puntual y concretamente sobre los temas que trata en sus dos libros. Doctor Antonio, muchas gracias por esta primera oportunidad de entrevistarlo y los esperamos para la segunda entrega de Especial Estela Amiga con la entrevista al doctor Antonio Caponeto. Bienvenidos.